Vamos a recordar aquí de una manera muy breve que desde el Concilio de Trento, que se llevó a cabo en 1545 y también en 1563, bueno, en el contexto de la Iglesia Católica Romana, los concilios tuvieron siempre la primacía y la importancia por encima del jefe máximo, digamos, de la Iglesia Católica. El hecho de que el Papa hoy por hoy se presente como la autoridad máxima en la Iglesia Católica Romana, muy por encima de los concilios, bueno, fue algo que tuvo que esperar 300 años. Fue prácticamente durante el Concilio Vaticano I, entre 1869 y 1870, que ocurrió el colocar al Papa en la primacía que hoy en día tiene, muy por encima de la autoridad de los concilios. Ahora bien, la explicación que tenemos a ese hecho es que ante todo lo que estaba ocurriendo en la modernidad, el desarrollo de la ciencia, eh, el que la filosofía haya colocado a la razón humana como una máxima autoridad. Eh, bueno, el surgimiento de la libertad de cultos, promovida fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa. Bueno, en términos generales, ante todo eso que ocurría en la época moderna, el papado no acertó a independizarse del absolutismo. Recordemos que el absolutismo pues no es otra cosa que una referencia al poder absoluto, a la autoridad indiscutible que un personaje tiene, ya sea dentro del campo de la política o ahora en lo que nos corresponde a nosotros en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la teología, en el ámbito de la dogmática, ¿verdad? Entonces, el papado realmente no pudo dejar por un lado las ideas absolutistas. Y entonces lo que se dice realmente al respecto es que se confundió la causa del trono con la causa del altar, ¿verdad? Y entonces esa insistencia en mantener el poder absoluto, tanto política como religiosamente hablando, pues vino a agravarse, digámoslo así, ante la experiencia de la modernidad. Y entonces ya hacia 1846, pues ya Italia, en general como país, pues se debatía ahí en una lucha, en un conflicto entre ese conservadurismo absolutista, por una parte, y por otro lado, el liberalismo
revolucionario, ¿verdad? Es decir, hay que recordar que el conservadurismo absolutista pues se mantuvo tanto política como religiosamente durante mucho tiempo, eh, prácticamente hasta el momento en que la Revolución Francesa se lleva a cabo, gracias a la cual pues surge el llamado liberalismo revolucionario a nivel político, ¿verdad? Donde el poder realmente se va a trasladar al pueblo, donde la autoridad máxima, digamos, va a ser la gente, la ciudadanía. Surge, digamos, durante ese tiempo la denominada soberanía popular, es decir, la soberanía del pueblo. Y entonces, pues Italia se debatía definitivamente entre esas dos corrientes, el conservadurismo absolutista por un lado y el liberalismo revolucionario por el otro, ¿verdad? Y entonces esto condujo realmente a que también Italia experimentara movimientos independentistas muy importantes. Esto, por supuesto, no era nada nuevo. Prácticamente desde Maquiavelo, quien convirtió la política, digamos, en algo completamente separado de la religión, incluso separado de la moral. Bueno, desde entonces ya Italia experimentaba tendencias independentistas de parte de varias regiones que integraban pues el territorio y políticamente hablando a Italia. Y entonces lo que ocurrió realmente fue que el Papa viniera a perder el trono, es decir, perdió la autoridad y el poder que tenía políticamente, ¿verdad? Porque esos movimientos independentistas pues amenazaban realmente con un separatismo muy grave, muy pronunciado, y finalmente entonces el Papa dejó de ser la autoridad política, digamos, en Italia, pero habiendo perdido la autoridad política, habiendo perdido el trono, pues lo que hizo el papado fue aferrarse a la infalibilidad dogmática, es decir, vino a declararse a sí mismo el Papa como infalible en cuanto a los dogmas se refiere, infalible en cuanto a las doctrinas propias del cristianismo. Ahora bien, el papado enfrentó durante el siglo XIX una serie de circunstancias entre las cuales queremos mencionar en primer lugar el resentimiento anticlerical de las masas. Recordemos que esto pues ya lo había puesto sobre la mesa Martín Lutero con su movimiento reformador en 1517, señalando precisamente desde aquel entonces la corrupción que era la práctica habitual de los clérigos, sino de todos, por lo menos de una gran mayoría de ellos, el no vivir, digamos, a pesar de ser sacerdotes, el no vivir en conformidad con las demandas del Evangelio. Bueno, todo eso era algo que, como dije, ya Lutero lo había señalado, lo había denunciado y se había rebelado en contra de ello, pero en el siglo XIX, de nuevo,
las personas, las gentes, los creyentes, los individuos comunes y corrientes, bueno, comenzaron a manifestar un gran resentimiento en contra de los clérigos, en contra de la burocracia propia de la iglesia, pero también tuvo que enfrentarse a las corrientes liberales de pensamiento, por una parte, y esas mismas corrientes liberales de acción política, ¿verdad? Es decir, en cuanto a las corrientes de pensamiento, recordemos que la razón humana vino a colocarse en un lugar sumamente importante, ¿no? Es decir, se demandaban pues argumentos, se demandaban discursos y argumentos que pudieran convencer a la gente. La autoridad, digamos, tanto de la Iglesia como del Papa, incluso de la misma Sagrada Escritura, se puso en tela de juicio, eh, porque la libertad para pensar era realmente algo sumamente importante. Y entonces, pues la Iglesia Católica tuvo que afrontar, digamos, esos embates, por decirlo así. Y por supuesto también las corrientes liberales de acción política, ¿verdad? Si el pueblo tenía ahora la soberanía, pues era realmente la población la que tenía que decidir a quién elegir como gobernante y a quiénes elegir como funcionarios para integrar el aparato gubernamental. Y de esto no se salvaba tampoco la burocracia de la iglesia, ¿verdad? Pero también el espíritu que ya hemos señalado de independencia prácticamente en toda la península italiana, ¿verdad? De hecho, hacia 1870, pues vinieron a desaparecer los denominados estados pontificios, que eran estados que tenían, digamos, no solo un acuerdo especial con el papado, con la Iglesia Católica, sino que reconocían al Papa como la autoridad política, ¿verdad? Por eso se llamaban estados pontificios. En ellos se reconocía no solo al Papa como autoridad religiosa, autoridad moral, doctrinal, eclesial, sino también como la autoridad política, ¿verdad? Pues toda esa rebelión independentista vino definitivamente a fragmentar el territorio italiano y por supuesto vino a terminar con los llamados estados pontificios, ¿verdad? De modo que el poder temporal del papado fue prácticamente sepultado. Es decir, el Papa no pudo continuar siendo el gobernante político en Italia, ¿verdad? Entonces, pues fueron realmente consecuencias muy graves, digamos, de lo que estaba ocurriendo durante la modernidad, ¿verdad? Ahora, claro, lo que hemos visto en relación con la iglesia protestante, ante todo eso, pues fue, diría yo, el cumplimiento de la idea luterana de la iglesia reformada, siempre reformándose, ¿verdad? Y aunque no estemos muy de acuerdo con lo ocurrido con la iglesia protestante ante la modernidad, pues era realmente de esperarse que una iglesia que pensaba que no solo había efectuado la reforma, sino que tenía que continuar reformándose, pues es algo que tenemos que reconocer, que solo ocurrió en el contexto de la iglesia protestante. En la iglesia católica las cosas fueron totalmente diferentes, como lo estamos viendo con estas referencias breves, ¿verdad? Ahora, vamos a observar un video que pues tengo aquí en relación a lo ocurrido durante aquellos años desde el punto de vista político en
Italia, antes de que continuemos con estas notas sobre la reacción católico-romana ante la modernidad. El video dura unos 4 minutos aproximadamente. De los grandes países europeos, Italia fue, junto con Alemania, el último que llevó a cabo su unificación política, entre 1859 y 1870. Desde tiempos medievales, el territorio de Italia había permanecido sin unificar, construyéndose en estados italianos separados o dominados por otros países. Tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena en 1815, y a pesar del deseo nacionalista de los italianos de constituirse en un estado unificado, Italia quedó dividida en 7 estados: el reino sardo-piamontés, el lombardo veneciano, los estados pontificios, los ducados de Parma, Módena y Toscana, y el reino de las 2 Sicilias. La situación se complicaba por la presencia de Austria, que desde sus dominios de Lombardía y Venecia ejercía una tutela sobre la península. El fracaso de la Revolución de 1848 mostró que no todos los italianos compartían ideas nacionalistas y que para expulsar a Austria de Italia era necesaria la ayuda extranjera. Camilo Benso, conde de Cavour, primer ministro de Piamonte al norte de Italia, provocó la guerra con Austria en 1859 y promovió el Risorgimento o Renacimiento de Italia. La política de Cavour se basó en renunciar a una revolución entre italianos, abolir el absolutismo e instaurar el liberalismo, expulsar a los extranjeros con ayuda de alianzas externas, crear un frente antiaustríaco. El conde de Cavour, mediante un pacto secreto con Napoleón III, acometió la tarea de expulsar a las tropas austriacas del reino de Lombardía y Veneto. En las batallas de Magenta y Solferino, las tropas austriacas fueron derrotadas y perdieron Lombardía, pero no Venecia, debido a que Francia firmó a espaldas de sus aliados la paz con Austria. Mediante referéndums alentados por Piamonte, en 1860 se consiguió la adhesión de Parma, Romagna, Módena y Toscana. Por su parte, Garibaldi, caudillo del nacionalismo italiano en su sentido más democrático y aventurero, se dirigió desde Génova con sus 1000 camisas rojas hacia el reino de las 2 Sicilias. Conquista Palermo y más tarde Nápoles. Con estas incorporaciones, solo restaba para completar la unidad la adhesión de los estados pontificios y Venecia. Sin embargo, en 1861 muere Cavour sin ver rematada su obra. En 1866, gracias a la ayuda que había brindado Italia a Prusia en una guerra contra Austria, Venecia fue entregada al nuevo reino. En lo que respecta a los estados pontificios, se encontraban protegidos por una guarnición francesa. Garibaldi, en 1867, había fracasado en su intento de tomar la capital. En 1870, Francia y Prusia entraron en guerra. Los franceses retiraron sus tropas de Roma y los italianos lograron completar su unificación. En 1871, la ciudad se convirtió en la capital del nuevo estado. El Papa Pío IX se refugió en el Vaticano, donde se consideró a sí mismo un prisionero. Así nació la llamada Cuestión Romana, que se prolongaría por casi 60 años. La cuestión romana fue una disputa política entre el gobierno italiano y el papado, ya que el papa se negó a aceptar la anexión de Roma por el entonces rey Víctor Manuel. Por el Tratado de Letrán, en 1929, suscrito entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI, quedó solucionada la cuestión romana. Por dicho tratado, se reconocía la existencia del pequeño Estado del Vaticano, y el Papa era también reconocido como su soberano. Se le reconocieron todos los derechos y todas las prerrogativas que corresponden a los estados soberanos e independientes. La unificación italiana constituye un buen ejemplo, ya que alcanzó sus objetivos mediante un proceso controlado desde arriba y alejado de los sueños revolucionarios. Se logró la unificación sin crear una revolución. La diplomacia de Cavour, el heroísmo de Garibaldi, la capacidad de estadista de Víctor Manuel II y el entusiasmo nacionalista de los pueblos habían logrado la unificación total de Italia.
Muy bien, como lo hemos visto, la unificación de Italia se logró más bien por la acción estrictamente política. El Papa quedó entonces en un plano de no tener mayor injerencia ni mayor importancia y finalmente reducido al estado más pequeño del mundo, que es el Estado del Vaticano. Pero toda esa pérdida del poder político, pues condujo a que el Papa convocara al Concilio Vaticano primero, ¿verdad? Ahora bien, tanto Italia como Europa, pues vivieron esa crisis de la cual hemos escuchado algo ahí en este video, pues a la muerte de Gregorio XVI, ocurrida en el año de 1846, quien había sido un papa verdaderamente absolutista y completamente enemigo de la libertad eh, desde todo punto de mira. Y, por supuesto, el Papa Pío IX, que era aparentemente liberal, que tenía una mentalidad aparentemente liberal, pues mostró muy pronto el absolutismo del cual estaba convencido en su fuero interno. Y entonces perdió ciertamente en política, pero su ganancia fue en el aspecto teológico, religioso y por supuesto eclesiástico, ¿verdad? Porque logró la centralización o la romanización de toda la vida eclesiástica, ¿verdad? Todo lo cual pues dura hasta el día de hoy alrededor del mundo en la Iglesia Católica Romana. Y ese absolutismo, digamos, ese autoritarismo terrible de parte del Papa a nivel religioso, pues condujo a que, gracias a los jesuitas, pues se llegara a perseguir y a condenar incluso a aquellos que defendían la iglesia, como es el caso del gran teólogo católico Johann Adam Möller, quien nació en 1796 y falleció en 1838 de una severa pulmonía. Pues sucede que Adam Möller tenía un aprecio muy importante por la iglesia. Deseaba realmente que tanto la iglesia católica como la iglesia protestante volvieran a unirse, volvieran a ser, digamos, un único pueblo religiosamente hablando. Y por supuesto, eso de amar a la iglesia, pues hacía que Adam Möller, pues también reconociera que había cosas que había que cambiar, como por ejemplo el celibato sacerdotal, que es el título de esta obra escrita por él, pero también, digamos, la idea de que se podía llegar a una especie de acuerdo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada. Así lo pinta, digamos, en esta obra que tenemos a la derecha, que se titula La simbólica o exposición de las contrariedades dogmáticas entre católicos y protestantes, según sus profesiones públicas de fe. Es decir, esta obra, pues, de Adam Möller, de algún modo es una obra conciliadora, porque analiza tanto las cosas que en la Iglesia Católica, por un lado, y por otro lado, en la Iglesia Protestante tendrían de algún modo que adaptarse para venir a ser una sola iglesia. Pues aún a gente como Adam Möller, pues sufrió persecución en función del autoritarismo que el Papa
pues comenzó a tener a partir del Concilio Vaticano I. Pero algo más, digamos, al respecto. El concilio condenó abiertamente el racionalismo kantiano por un lado y también el liberalismo francés, ¿verdad? Recordemos que el racionalismo kantiano asegura que la razón humana no es capaz de demostrar la existencia de Dios, pero tampoco es capaz de demostrar que Dios no existe y que por lo tanto la fe es únicamente el camino que el hombre tiene para poder llegar a Dios. Eso fue completamente condenado en el Concilio Vaticano primero, de tal modo que en ese concilio incluso se prometió la expulsión de la iglesia a todo aquel creyente que dijera que la razón no puede realmente hablar de Dios, ¿verdad? Hasta ahí, hasta ese punto se llegó en el Concilio Vaticano I. Y por supuesto el llamado liberalismo francés también, porque permitía no solo el pensamiento libre, sino que también la práctica política fundamentada sobre todo en el pueblo, ¿verdad? Y entonces, aquí surge en el Concilio Vaticano I el dogma de la infalibilidad papal, ¿verdad? Infalibilidad gracias a la cual, y esta es una manera literal como se define la infalibilidad papal ahí en este primer concilio del Vaticano, dice: las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la iglesia. Es decir, a partir de ese momento el Papa no tiene por qué consultarle a la iglesia, no tiene por qué pedirle, digamos, a ningún concilio si está de acuerdo o no está de acuerdo. Simple y sencillamente su opinión y su manera de definir las doctrinas, pues se va a imponer y tiene que ser aceptado porque no hay realmente para dónde. Reina entonces un autoritarismo dogmático a partir del Concilio Vaticano I. Esa fue la reacción, digamos, esencial y central de la Iglesia Católica Romana ante todo lo que estaba ocurriendo durante la modernidad. Y fue precisamente allí en el Concilio Vaticano I que se dio a conocer la encíclica Quanta Cura y también el Sílabus, ¿verdad? Bueno, recordemos que esta encíclica Quanta Cura, que significa con cuánto cuidado, pues contiene, ¿verdad? Las condenaciones que hemos mencionado, la de en contra del racionalismo kantiano, en contra del liberalismo francés, y todo lo que tiene que ver prácticamente con la modernidad. Digamos, es una encíclica que, como el título lo dice, pretende tener un gran cuidado sobre las mentes, sobre las conciencias de los creyentes católicos romanos. Y ese cuidado se manifiesta señalando pues los supuestos errores de la modernidad y condenándolos. Y por supuesto el sílabus, que no es otra cosa que un listado de libros, un listado de obras que la Iglesia, por supuesto, el Papa fundamentalmente condenó, y no solo condenó, sino que prohibió que los creyentes católicos romanos leyeran ese conjunto de obras que no vamos a ver, ¿verdad? Si usted pone sílabus del Concilio Vaticano I ahí en una búsqueda internet, pues lo va a encontrar y se va a dar cuenta de cuántos y cuáles fueron los textos condenados y prohibidos por el Papa en el Concilio Vaticano I. Pero ante esto hubo también algunas reacciones.
Y aquí podríamos recordar las reacciones del obispo John Henry Newman, más bien el cardenal John Henry Newman, y también del político y filósofo inglés Lord Acton, ¿verdad? Bueno, John Henry Newman fue un sacerdote de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y Henry Newman, pues, era alguien que admiraba, digámoslo así, eh, el pensamiento católico romano. De hecho, John Henry Newman tomó la decisión en un momento de abandonar la iglesia de Inglaterra, de abandonar su ministerio ahí, de renunciar a las órdenes sagradas, digamos, de la iglesia anglicana para convertirse al catolicismo, donde fue recibido como sacerdote católico y fue elevado a la categoría de cardenal, manteniendo siempre, por supuesto, una actitud de crítica ante la autoridad del Papa y lo que estaba ocurriendo en el contexto de la Iglesia Católica Romana. Y de Lord Acton, ¿qué podemos decir? Bueno, tal vez una sola frase nos puede dejar en claro la actitud del Lord Acton ante el autoritarismo papal. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, resulta que esa frase es de Lord Acton. Y algo más. La frase se suele utilizar siempre en el ámbito de la política para atacar a dictadores, para atacar a, bueno, aquellos que se creen dueños de los países, que no renuncian nunca, digamos, al poder que tienen, sino que se quedan ahí perpetuamente. Siempre se utiliza la frase de Lord Acton para rechazar, pues, el absolutismo político, las tiranías, en fin. Pero lo que la gente regularmente no sabe es que cuando Lord Acton dijo eso, no estaba pensando en nadie más que en el Papa. Lord Acton era un buen católico, pero estaba en contra del autoritarismo y el absolutismo papal. Era su frase, repito, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pues fue dicha precisamente para criticar y rechazar el absolutismo del Papa. Ahora bien, durante el Concilio Vaticano I también surgió el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Es decir, no solo el dogma de la infalibilidad papal, sino el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Pues uno después del otro, obviamente, ¿verdad? Y la Inmaculada Concepción, pues que tiene que ver con que María, pues no fue una mujer que heredara, digamos, el pecado original, sino que fue liberada realmente del pecado que a todos los seres humanos afecta. Pues ese dogma se define de la manera siguiente. Definimos, dice, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús. Ese dogma que prácticamente no se había dado nunca en la historia de la Iglesia, en la historia de la dogmática, en la historia de los concilios, pues vino también a ser un resultado del Concilio Vaticano I. Sin embargo, hay que recordar que pensadores antiguos como San Agustín, como San Juan Crisóstomo y Santo Tomás de Aquino
pues nunca pensaron que María fuese en realidad libre del pecado original o libre realmente de la mancha de culpa original, como se dice aquí en esta definición, ¿verdad? Sin embargo, ignorando toda la historia de la iglesia, ignorando toda la historia de los concilios, pues el Papa declara este dogma de la Inmaculada Concepción eh, durante el Concilio Vaticano I. Bueno, a grandes rasgos hemos podido ver y darnos cuenta de cuál fue la reacción de la Iglesia Católica Romana ante lo ocurrido durante la modernidad. Por todo esto es que a la teología católica le ha costado mucho aceptar los grandes logros de la teología liberal del siglo XIX en el contexto protestante, ¿verdad? Le ha costado mucho. O sea, la teología católica eh, le ha costado abrirse, digamos, a las propuestas tan interesantes que los teólogos reformados de la teología liberal del siglo XIX, pues hicieron y continúan haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Con las consecuencias que esas propuestas tienen para nosotros en el día presente.